Muy bien, vamos a saludar a Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Muy buenas noches, bienvenido a este mundo. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, ha llamado la atención y esas protestas ya llevan 10 días, ¿no? Y las imágenes demuestran que son muy numerosas, masivas y muy fuertes. ¿Esto podría significar el fin del régimen de los ayatolás? Es la gran pregunta que muchos analistas se hacen y muy probablemente no directamente, dado de que las protestas apuntan a algo mucho más profundo que tiene que ver con una crisis institucional, no solamente con el gobierno de turno ni con el sistema de ayatolás, sino particularmente con el sistema en general, que no ha proporcionado una salida a una revolución y que lógicamente ya llevamos aproximadamente una década de diferentes manifestaciones y protestas ciudadanas que han llevado por una parte, a que la legitimización del sistema haya caído. Muchas personas ya no fueron a votar en las últimas elecciones. Es bastante peligroso para el sistema, pero por otra parte no se ve una renovación o un camino institucional a un gobierno que parece incapaz de contener o de dar soluciones a las crisis estructurales. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer. Porque como has explicado, pues aquí hay una serie de fundamentos estructurales, el deterioro de la economía, está también la devaluación del real, la inflación. Vemos que muchos de los que han estado protestando trabajan en bazares y es un sector bastante influyente en la sociedad. ¿En qué se diferencian estas protestas que tienen una agenda económico-social con las protestas que vimos hace unos años, por el caso de Mahsa Amini, que cuestionaban más directamente estas normas islámicas rigoristas dictadas por el ayatolá? ¿Cuál es la diferencia, crees, en impacto entre ambas, protestas, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que hay que como comprender de que hay un hilo conductor en las últimas décadas de las protestas, que en la mayoría de los casos se ven de diferentes formas. Hubieron protestas por lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, con los derechos sobre las ciudadanas, lo que tenía que ver con esta policía religiosa, lo que tenía que ver con la represión. Incluso hubieron protestas hace una década atrás sobre lo que tenía que ver con las sequías, con el impago, por ejemplo, a los jubilados, o lo que tenía que ver con el agua, o incluso la electricidad propiamente tal, con los servicios básicos. Lo que está detrás de esto es que la estructura estatal no ha podido dar una solución particularmente a renovar el cuerpo de electores, pero también darle un espacio a las nuevas generaciones de jóvenes que lógicamente quieren ver un sistema mucho más democrático y que quieren una contabilidad, que quieren ver una transparencia en un sistema lógicamente democrático pero autoritario y que lógicamente ha estado en crisis. Ahora, muchas de las soluciones no son internas, muchas de las soluciones también tienen un plano exterior, dado que las sanciones económicas han puesto al régimen en una situación bastante complicada. ¿Cuál es el punto quizás donde habría que destacar? Es la debilidad del régimen. La debilidad del régimen no solamente en términos de las últimas elecciones, en términos de lo que ha sido el desacople del electorado, pero por otra parte, cómo va a solucionar el régimen, particularmente en una posición en donde no solamente ya después del conflicto de 12 días que tuvo con Israel, lo deja en una posición de quizás una intervención o un apoyo lógicamente de Israel, y Estados Unidos a las protestas de forma interna, llamando incluso a boicot, lógicamente, o particularmente financiando a ciertos grupos, o particularmente externa, que vendría siendo con ataques preventivos sobre, lógicamente, ciertas ciudades o particularmente sobre Teherán. Lo que en la mayoría de los analistas coincidimos que sería un contrasentido, dado que eso le daría lógicamente al régimen no solamente una excusa para la represión interna, pero como lo vimos en la en el bombardeo de los últimos, de la guerra, lógicamente de los de 12 días, en una situación en donde la población podría renovar su nacionalismo interno.
Claro, y además se ha hablado muchísimo en los últimos días que Khamenei estaría buscando ir a Rusia. Incluso se ha hablado de que podría ser el fin del régimen. ¿Qué significaría eso? Un cambio radical luego de tantos años que están desde 1979, un cambio en la región, que Irán cambie. Particularmente Khomeini, los periódicos le han decretado la muerte, lo han decretado enfermo y lo han decretado en Rusia en varias ocasiones. Sería muy difícil, lógicamente, no solamente por la edad, sino también por la imagen y el poder que tiene, que vaya a abandonar Irán. Ahora, en el caso particular de que el régimen, dadas las protestas o intervención extranjera, pudiese cambiar, tendría que haber un sistema o algún tipo de gobierno intermedio que logre lógicamente estabilizar al país. Es un país clave en la región, es un país que una inestabilidad podría llevar a una década o incluso más de conflictos armados con los países vecinos. Recuerden que Irán no solamente tiene frontera desde Afganistán, sino también con Irak, y también lógicamente tiene una posición bastante efectiva en el estrecho de Hormuz, en donde lógicamente pasa una enorme cantidad de petróleo de los países del Golfo. Por lo tanto, su posición geoestratégica es clave. De ahí que una inestabilidad de un gobierno o de un nuevo régimen podría lógicamente llevar a una escalada, no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad de la región, sino también con el precio del petróleo, por ejemplo. Jorge, ¿qué complejidades plantea el propio sistema iraní para poder responder a la crisis? Porque hay una suerte de bicefalia, ¿no? Es una república islámica donde hay un ayatolá que es el líder supremo, pero por otra parte hay un presidente elegido por votación popular. Pero el problema es que el presidente, que ahora es un moderado, Pezeshkian, que reconoce la responsabilidad del Estado en la crisis y que trata de apaciguar, no maneja el aparato represivo, no maneja a los Pasdarán, que son la Guardia Revolucionaria, ni maneja a las milicias Basij, que también son dominadas por la Guardia Revolucionaria. ¿Qué complejidades trae el sistema para poder afrontar la crisis? La crisis es bastante singular, dado que la población lo que va a presionar va a presionar directamente no va a ser al gobierno, sino al sistema, al ayatolá, y lógicamente a un sistema que ha crecido lógicamente en control y el poderío. El poder que tiene, como bien se menciona, de la Guardia Revolucionaria se ha ido adquiriendo con los años, dado que el régimen ha tenido que verse en una guerra, entre comillas, fría, constante, no solamente con Israel, sino con Estados Unidos. Muy probablemente tiene tres grandes dificultades. Primero, lo que tiene que ver con este gobierno detrás del gobierno, que tiene que ver con la Guardia Revolucionaria, que controla realmente, lógicamente, ciertos aspectos de la población. Segundo, la escala de Irán en términos no solamente poblacionales, sino también culturales. Es un país multicultural, es un país lógicamente que se habla muchos idiomas, que tiene muchas etnias a lo largo y ancho de lo que tiene que ver con la región, y particularmente con demandas que son diferentes dependiendo de uno donde se encuentre. El sur de Irán, el norte de Irán, el centro de Irán, lógicamente pueden ser tres países diferentes en términos no solamente de su conformación étnica, sino también de lo que tiene que ver con sus recursos económicos y con, lógicamente, con la tecnología o con el desarrollo que han alcanzado cada una de estas regiones. Por lo tanto, generar un nuevo aparato democrático que pueda lógicamente llevar a cabo un sistema democrático vendría siendo un experimento que podría ser algo parecido a lo de Irak, un Estado federal. Claro, pero también ha habido detenciones, ha habido muchos jóvenes que han salido a la calle, y uno se puede pensar, ya van 10 días de manifestaciones en diversas ciudades muy fuertes, y eso no es algo que vaya a terminar el día de mañana. Podría ser el inicio de algo más. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ahí yo creo que es un punto clave y hay que tener atención a dos cosas. Primero, hay que ver si esto llega a producirse una ampliación, una huelga, un
paro o una desafección en las universidades. Si eso se logra masificar, estaríamos entrando a un nuevo nivel de confrontación con el gobierno. Y a la par, lo que tiene que ver con los bazares o con la clase comercial, mercantil, financiera, si esta lógicamente le da la espalda al régimen. Si tenemos las dos partes, si tenemos a las universidades en huelga o en paro, un mundo juvenil, femenino, bastante activo, que lógicamente tiene muy grandes contactos con la diáspora, pero también con el mundo exterior y además el mundo comercial financiero, si es que se logran lógicamente generar posiciones o organización interna en contra del régimen, estaríamos lógicamente dando un paso mucho más allá y estaría poniendo en problema al régimen, dado que esos son los dos grandes pilares lógicamente del régimen. De hecho, las protestas en la región de Ilam es bastante preocupante, dado de que es una zona lógicamente bastante religiosa, pero también es una zona en donde domina la población mayoritariamente joven. Bien, muchísimas gracias pues a Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, vamos a hacer nosotros una pausa, regresamos con más. Volvemos.